Solo grabando a mi mamá, si quería haberla estado mirando con mucha cara de huevón. No la vi morir. Oye, que huele como el mundo de los bosques, como un tajo en el cuerpo, como una polis, que es el tajo de la otra. Para mí, de verdad, es un placer y es como un honor estar hoy día iniciando este ciclo de conversatorio y este ciclo que celebra los 10 años de la compañía Bonobo. Es esta trilogía sobre la barbarie, ¿no? Que la compañía desarrolla, reflexiona sobre la construcción del enemigo y las violencias en democracia, que es súper interesante cómo lo trabajan, cómo a partir de esta idea troncal van desarrollando distintas tesis y generan tremendas obras, ¿no? Entonces, en primer lugar, queremos dar la palabra, porque me imagino que muchas personas tienen inquietudes, quieren saber cómo trabaja la compañía. Hay harto tema acá, ¿no? Hola. Y si alguien, ¿sí? Acá, hola. La Dani, ya, si se escucha bien, y si no, la Dani Hola, va a pasar el micrófono. Dale, muchas gracias por el trabajo, he tenido la oportunidad de verlo varias veces. Me pasó algo como con el tema, o sea, como lo que constituye la obra, digamos. Está un poco la cagada, digamos, desde la muerte de anoche, ¿cachai? ¿Cómo consideran que, no sé si la palabra es envejecer, pero cómo consideran que pega ahora, hoy día, esta obra, digamos? A mí, claro, no quisiera adelantar juicio personal para escucharlo a ustedes, porque ¿consideran que pega, debiese, y cómo consideran que pega? Con todo lo que insisto, la cagada que está más o menos. Eso, gracias. Bueno, gracias y gracias a la Andrea también por estar en este conversatorio con la compañía. Claro, como que para mí es tan potente justamente lo que ha estado ocurriendo hoy día y desde el anochecer, digamos, que claro, para mí yo creo que todavía es un espacio más suspendido de intento de comprensión, de que igual ha sido un día de pega, de estar moviéndose y como estar cachando entre los momentos de la pega lo que ha estado pasando. Pero por supuesto que nos hemos hecho muchas preguntas sobre el contexto de la obra ahora. Es una obra que estrenamos en el 2015, que decidimos no cambiar nada y decíamos, bueno, las personas podrán preguntarse, discutir todo lo que les parezca a partir de la experiencia del 2015. Yo considero que si lo toman ese proceso más global, lo digo sencillamente porque estoy súper suspendido, al menos como políticamente también con lo que ocurrió hoy. Y sí, yo creo que el contexto de cómo se vivía la democracia previo al 2015, o sea, la narrativa democrática chilena del 2015 para atrás, yo diría que es bastante distinta. Entonces, por ejemplo, a la que existe hoy. Yo creo que hay una que podríamos asociar como al Chile de la transición, dentro de lo que se llamaba la jaula de hierro, como este diálogo ultra empaquetado, en donde podían participar muy pocas personas, no sé, pues toda la experiencia del estallido, a la entrada de la narrativa de la democracia liberal gringa. Entonces yo creo que todo eso son como distintas formas de pensarlo. Yo no sé si podría decir la obra resuena así en tal punto, pero eso es como lo que yo podría decir del contexto en el que quedamos y cuál es el contexto que me estoy preguntando ahora, por ejemplo. No sé si alguien quiere decir algo. No, yo me venía haciendo la misma pregunta que tú, porque no pude ver la función, pero me vine para acá y claro, está la cagada. Nada tan grave, pueden volver a sus casas.
inmediatamente me hice esa pregunta mientras me venía al teatro. Yo creo que también estoy un poco suspendida, como decía el Pablo, pero cuando volvimos a hacer esta obra es súper difícil, porque yo siento que en este minuto estamos como en un momento en que el péndulo está súper corrido para allá. Pero cuando vi las funciones que recién hicimos de Los Bárbaros el fin de semana pasado, igual creo que, si bien siento que hay muchas cosas que no son como, no resuenan tanto como con el presente inmediato, que es un péndulo que siento que está medio corrido, digo, de cómo pensamos, sobre todo como el público que viene a ver esta obra y eso. Igual siento que la obra todavía existe ese Chile que mencionaba el Pablo, y que de repente encontraba bueno volver a visitarlo, como tres hombres ahueonados hablando. Cuando hicimos la escena del perro, por ejemplo, ahora decíamos, chucha, hoy día es muy distinto que un perro entre a escena y muerto, y que lo maten. Pero por eso te digo que ahí está el péndulo corrido para allá. Pero de todas maneras, cuando lo veo, todavía sigue. O sea, tampoco podemos olvidar, yo creo, ese Chile súper profundo antes del estallido. Y creo que quizás todos lo hemos pensado a propósito del rechazo y eso, que parece que algo hay que estar revisitando o problematizando. Y creo que en ese sentido me hace sentido donde viven Los Bárbaros ahora. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario también puede ser? Allá. Igual la pude ver antes, estoy muy contento de haberme repetido la obra y también muy feliz de haber visto la trilogía. Y quizá una pregunta más como de la dramaturgia, ¿cómo ustedes piensan como el tema de lo trágico como en la obra? O sea, esta alusión a los bárbaros, pero también a los atenienses, y estos personajes como tan desolados también, o sea, como esta reescritura como del tema de la tragedia, como en otro tono, en otra época, eso. Bueno, yo creo que agarramos digamos, toda la experiencia de Atenas. Yo diría que todo tiene una asociación más política que una decisión formal que venía, digamos, por la línea de lo teatral. Yo diría que vino por una línea política que tenía que ver con dos cosas. Una es con la idealización de Atenas como un espacio de una democracia muy pura, higienizada, donde como que la recordamos, bueno, digamos, se le narra como un lugar idílico del diálogo, y donde probablemente la experiencia de violencia y de construcción de barbarie estaban en un nivel probablemente no muy lejos al que estamos ahora. Y ahí también había otra cosa que era interesante, que efectivamente cuando nos pusimos a trabajar sobre la experiencia de Atenas, aparecieron estas imágenes de bárbaros mitológicos, y dentro de la idea de los bárbaros mitológicos había un miedo real. O sea, efectivamente en Atenas había un miedo real a que podían venir sátiros o cíclopes a tomarse la polis, digamos. No era como, esto es un relato absurdo, digamos. Existía ese miedo real. Y ese era el punto de partida que nos resultó interesante. Es decir, cuando tú tienes esta idea mitológica de la otredad, digamos, a propósito justamente de lo que ha pasado, por ejemplo, con temas de inmigración, supongamos, y que si uno piensa, por ejemplo, la idea que se construye de la inmigración está en el orden de lo mitológico. Digamos, lo que le pasa a Cristóbal Colón en la obra de Atenas es lo mismo, ¿cierto? Se encuentra con otra cosa, pero ese otro ya está construido en la cabeza. Y entonces, con la experiencia de Atenas era lo mismo, ¿cierto? Como este lugar que era la cuna de la democracia ya había inventado sus bárbaros, y la gracia era que eso generaba un miedo real y generaba, digamos, una violencia política asociada a ese miedo, que ahora nos resultaría absurdo, ¿cierto? Pero, digamos, podríamos pensar lo mismo, ¿cierto? Como, ¿qué tanto está esa idea mitológica de la autoridad en nuestras cabezas y qué tanto queremos que se cumpla? Porque, por supuesto, siempre creemos que en los grupos conservadores existe la idealización
digamos, la imagen mitológica más burda del bárbaro, pero en muchos espacios que se denominan progresistas o de izquierda también hay una idealización y una simplificación y deshumanización de grupos excluidos que va como en la misma línea, como toda la línea, por ejemplo, de la buenificación, va en eso mismo. Entonces, digamos, ahí también hay otra cosa en donde estamos tomando como un mito que nos sirve para construir el relato de las personas que están en el centro político y social. Este es como el argumento de por qué fuimos hacia Atenas. Bueno, y es Atenas y también acá Cristóbal Colón, ¿verdad? Donde existe también esa América imaginaria con esos monstruos, y cierra hermoso con esto de que el bárbaro está adentro, ¿no? Entonces es como afuera y adentro. Bueno, quería agradecerles mucho esta obra en general. Desde la primera vez que leí como la dramaturgia sola, sin haber visto la obra, me maravilló, me metió y como que no pude dejar de leerla, quería seguir. Y ahora que la presentaron fue como ver cómo esa dramaturgia se hizo realidad de alguna forma. Y me parecía muy difícil en el momento cuando le leía cómo se podría poner en escena, porque siento que había muchas posibilidades, y eso también lo encontraba súper rico, y en ese sentido quería saber un poco como el proceso quizá que tuvieron para la misma dramaturgia y la misma puesta en escena de la obra, porque algo escuché por ahí que quizá me equivoque, pero que en el fondo la misma dramaturgia fue surgiendo a través de las mismas puestas en escena, como que era una dramaturgia como activa en ese sentido. Entonces, por ahí va un poco de pregunta. Gracias. Sí, es una dramaturgia activa y por lo tanto el lenguaje actoral y la escenificación iban como paralela, era un proceso paralelo. Tengo una neurona. Y claro, sí, ahí fuimos encontrando los hallazgos que es bacán que digáis, porque para mí como que no pienso en otras posibilidades de cómo se puede poner en escena. Y que a ti al leerla te haya aparecido en tu cabeza como hay miles de maneras, bueno, es muy bueno, pero llegamos en conjunto, como a través de las actuaciones, de las improvisaciones, cuando incluso ya teníamos el texto a este lenguaje que pueda dar cañas. O sea, en el fondo lo que es interesante de la creación de esta obra, creo, de la dramaturgia, y lo genial también de los chicos, es que improvisamos mucho rato sobre ciertas tesis que teníamos, que las habíamos conversado previamente, y luego entonces los chicos nos traían, la Andreina y el Pablo nos traían situaciones que podrían contener ese conflicto. Entonces improvisábamos, y tuvimos harto tiempo, yo creo que sus 3 meses, 2 meses improvisando mucho, y luego el Pablo con la Andreina llegan con un prototexto, como un arco de una ficción, digamos, y que contiene un poco como estas situaciones que habíamos improvisado, pero en otro contexto de ficción, y con una estructura que también tiene como genialidad de ellos, digamos. No sé. Y luego después ese mismo montaje va haciendo que el Pablo con la Andreina vayan cambiando ciertas cosas del guión, del texto dramatúrgico, en base a lo que vamos montando. No sé si... No, o sea, yo como espectador de esos ensayos, lo que más recuerdo y que creo que es bonito porque es como también está dentro de la fábula de la obra el tema del juego de roles, pero también fue como una metodología de ensayo, o sea, como de encontrar ese lenguaje actoral que a todos nos parecía muy raro y como arriesgado, no sabíamos si la gente iba a enganchar con cómo la obra se estaba contando.
y era como un mecanismo muy interesante de cómo se ensayaba la obra. O sea, hoy día prueba el rol del que no escucha nada, el rol del que está siempre a la defensiva, y así se fue como creando este lenguaje, y está dentro de la obra ese mismo concepto. Eso, quería decir. Y todo el resto se me ocurrió a mí. Ahí hay una pregunta más. ¿Alguien? Perdona. ¿Querías decir algo? Ya. No, está dando internet. Bueno. Mira, hay dos, ella y él allá. Por mientras llega el micrófono, solamente contarles que tal vez es el estreno que más nerviosos nos ha puesto como grupo, y creo que eso también responde a que había un lenguaje nuevo que habíamos encontrado y que era súper arriesgado en el sentido que no sabíamos si funcionaba, no sabíamos si era una lata real, si se iba a entender, si iba a dar risa, y todo eso nos fue un arrojo igual de una otra manera. Sí, fue súper hermoso eso porque me invitaron antes del estreno, que siempre voy antes de los estrenos, y para mí fue impactante, como ver algo muy nuevo y muy profundo y con mucho humor. Entonces era como, se pasaron. Sí. Así que gracias. Ya, a propósito de eso, igual como quiero preguntar por el diseño, me encantó el vestuario y la parte del mundo de Atenas. Y también como preguntar en qué momento aparece esa decisión, a propósito de este lenguaje que estaba levantando, como si fue algo que apareció en el texto, una vez ya de significado. Lo imaginaron, a propósito de qué o de un deseo, no sé, como me gusta mucho como el tema del reciclaje igual, de imaginarme que Gabriel tiene un basurero así como el que está en mi pieza, pero como con forrado en jeans y como las mismas sillas que hacen de cuerno y del gorro, y como que me aluciné mucho viendo eso, como me encanta que aparezcan estas como creaciones recicladas, que son transformaciones de cosas que uno ocupa para sentarse, que ahora son unos cuernos, una cabeza, y uno se empieza a imaginar también qué es para cada uno. Y nada, eso, quería preguntarles como en qué momento apareció y qué roles se pasaron, a propósito de los jeans, a propósito de la ropa. Me encantó ver que la falda, pantalón era una camisa, como que, hoy no sé, todas esas cosas me vuelan la cabeza porque una siempre ocupa el polerón para abrigarse, la silla para sentarse y chao, filo, como ocupémoslo en otras cosas también. Así que, como preguntarles por ahí. Bueno, ambas, pero yo creo que el diseño de esta obra también surgió un poco como respuesta a la obra que habíamos hecho justo antes, una obra que se llama Mansadura, y o sea, toda la propuesta de actuación, de diseño tenía que ver porque la otra obra era súper como caracterizada, los personajes eran muy particulares, nosotros tenemos un estilo además como directores que además nos gustan con la peluca, sobre caracterizar como el detalle, no sé qué, y en esta como que lo que nos guiaron los directores fue como tratemos de despojarnos un poco y que los personajes sean más neutrales. Entonces partimos un poco con los personajes chilenos, y esos personajes chilenos tratamos como de no pensar en crear personajes a través del vestuario, que es algo que nos gusta mucho, y ponerlo en un lugar difícil. Entonces lo que hicimos fue meternos a Google Maps. Esta obra se supone que pasa en Antofagasta, y buscamos personas que estaban en Google Maps en Antofagasta y un poco sacamos esos vestuarios de ahí, armamos como una paleta de colores de gente random de Antofagasta. Sí, que también como el texto dice como no dejan preguntas sin respuesta, como toda esa cosa de los hoyos, y que nosotros también siempre en diseño queremos responder todo, como que aquí también queríamos como un poco dejar esas preguntas y como no caracterizar nada, no sé qué. Y con los bárbaros dijimos como cómo solucionamos este tema, que era muy complicado, y lo que hicimos en el fondo fue como comprar todo como 2 veces, 3 veces, 4 veces, lo de los chilenos que habíamos visto en el Google Maps. Entonces cuando teníamos todo eso,
ahí armamos los bárbaros con todo lo que había en la segunda parte, ¿cachai? Como, por eso tienen 15, o como el peluche del perro, como las bolsas para la vela, que era como que sí armamos, como tratando de no responder nada, sino como de generar más hoyos. No sé si el tema de reciclaje fue un tema en ese momento, fue como más esa idea. Ahora yo creo que se puede leer desde ese lugar. Pero... No, sí, bueno. El perro estaba relleno antes de puro vaso. Eso, entonces vamos con la última pregunta o comentario. Era allá. Me encantó la obra y me recordó, esto es más un comentario que una pregunta, y me recordó el teatro que hacía durante la dictadura en la ACU, el teatro del Teniente Bello. No creo que lo hayan visto, porque es difícil verlo. Lo hacía Gregory Jover, Pancho Sañarco, bueno, una agrupación, tenía el mismo tipo de diálogo, con humor, pero muy amargo. También un vacío, o sea, una escenografía minimalista y también en una cama del contexto que se da hoy día, muy facho de esta arremetida, pero estamos en dictadura, ¿qué más facho puede haber? El mismo tipo de teatro me recordó lo que se ha mostrado. Bueno, quería comentar eso. Bueno, conocerlo, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Tal vez algo sobre el diseño que, bueno, pero no sé, es como un rollo que... No sé si era real o no, pero que en el fondo también el utilizar los mismos vestuarios de los chilenos en los griegos también simbolizaba un poco que este sistema democrático se perpetúa desde ese momento hasta el Chile de esa época. Como que también es como, no sé si era a propósito, pero se han hecho muchas tesis al respecto. Hay que ir terminando, parece que claro, con la hora tenemos, si quieren hacer un comentario muy así cortito, sintáctico. Aquí. Sí. Bueno, yo quería preguntar algo. A propósito del vestuario que estamos hablando, que la misma silla conforma como estos cachos, y aprovechando que estamos sentados en la misma silla, ustedes y nosotros, como que son preguntas que quedan igual para nosotros, pero ¿cómo uno se hace cargo de esa barbarie y los diálogos como el bárbaro está dentro tuyo? ¿Cómo ustedes, como dramaturgo, como actores, actantes, se hacen cargo de esa pregunta en lo personal? Creo. La vida personal. O sea, en la vida, no, puede ser en la vida personal o en la vida política, en la misma vida de democracia, no sé. Sí, es interesante la pregunta porque en el fondo era como una pregunta que les tenía si es que nadie hablaba. Que ustedes apuntan mucho a la estructura, ¿no? Nos enrostran una estructura desde un lenguaje muy cercano, como hacen como un zoom, ¿verdad? En cómo nos relacionamos, en los modos de relacionarnos, y nos enrostran el bárbaro que hay en cada uno, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es cómo esa estructura que nos hacen ver afuera afecta a la estructura que es la compañía, en el fondo. Yo tengo una idea que creo que a mí me remueve mucho como en esta compañía, que como en relación con eso del teatro político, y que yo siento que lo político de nuestra compañía sería que primero que todo pensamos que nosotros somos nuestro primer enemigo, o sea que nuestra cabeza habita eso, o sea que cuando hago el esfuerzo por ejemplo, no discriminar, estar al tanto de los días y así, igual hay otro ser que si se ve en peligro, no sé, como una persona que se extraña, cruzo la calle en la noche, o no sé, o pongo todo mi esfuerzo por, no sé, como respetar todo lo que puedo, pero a la vez me veo después y me saco 2 segundos, igual puedo ser clasista, puedo ser facho en cuestiones como eso, y en el proceso de creación para esta obra y para todas las otras,
En verdad, por lo general, cuando trabajamos en esas improvisaciones, estamos pensando en las personas que conocemos, nosotros mismos, nuestros primos, esta parquedad, por ejemplo, que yo creo que la caracteriza lo de los primos, es a propósito de esa gente que tenemos cerca y nosotros mismos, digamos. Entonces, cuando interpreto en forma como cómo nos hacemos cargo, por lo menos en el momento del proceso, es que estamos primero que todo apuntándonos a nosotros, a nosotros, que estamos acá, y no estamos diciendo nosotros somos los primeros en discriminar, antes de estar apuntando al dedo de quiénes son los enemigos que están afuera. ¿Se entiende? A mí es una pregunta o un problema que me aparece siempre en los ensayos o después de hacer las obras, cuando estamos montando, no sé. Es súper interesante porque es como que las obras mostraran una extraña luz o solución, como que devela un problema, pero luego de eso como que chucha así como con esa información, ¿cachai? Y como que solucionan realmente. Y tampoco intenta eso la obra, pero sí hay algo que uno como que lograra como descifrar de alguna manera. Y a mí la verdad es que me ha cambiado harto como la vida como el hacer estas obras en ese sentido, como que al menos me vuelve súper consciente de dudar de mí todo el tiempo, o de la cultura, o de lo que aprendí, o de cualquier verdad que tenga frente a mí, o a cualquier idea o prejuicio sobre alguien, como que me obliga siempre a sacarme los ojos, o al menos de ser consciente de que tengo ojos delante de los ojos y que no le puedo dar la oportunidad a alguien solamente de ser bueno o malo. Bueno, ya si podemos citar todas las obras, pero son como medias, como leyes o premisas que igual intento todo el tiempo estar como observándolas, ¿cachai? Como reconfigurando el presente, sin ser New Age. Es que bueno, sí, solo súper corto, pero igual esto hay que decirlo porque justamente los procesos que hacemos son para tratar de que se generen antagonismos dentro del grupo y tenemos posturas bastante distintas políticamente dentro del grupo. Entonces si alguien nos dice como, pucha, ¿cómo le afecta esto a ustedes como compañía tal obra? Pucha, no sé, yo también tengo una mirada de ese, o sea, si dentro de un proceso de 3 meses discutimos mucho hasta llegar a esto. Pero yo no diría que hay como una comunión política dentro del grupo que alguien pudiera decir que yo soy la vocería de esto. Yo creo que tenemos harta discrepancia. Igual no, la gente siempre Pablo siempre dice eso y la gente después piensa como... Pero a lo mejor justamente eso es, ¿no? Como lo que dices tú, esa es la reverberancia en el grupo, como la discrepancia, el antagonismo. Al final subimos la música y bailamos todo. Sí, es que es compleja esa pregunta porque yo no tengo idea cómo responderte como en lo político o en mi vida yo me activo y hago. Eso no tiene nada que ver con la obra, digamos, creo yo. Pero sí creo que si es que genera una discusión y permite obviamente que aparezcan los antagonismos, me parece suficiente. Bueno, muchas gracias a la compañía y muchas gracias a ustedes.